Bienvenidos a esta sección de consultorio jurídico. El día de hoy iniciamos esta sesión con un tema que es muy interesante, ¿no? Y que lleva como título exoneración e afectación del impuesto de alcabala en gobiernos regionales. Esta presentación estará a cargo del doctor Daniel Muñoz Lazo, docente de nuestra prestigiosa Universidad de San Martín de Porres. Entonces, invitamos a todos quienes nos están acompañando a través de todas las redes sociales que tenemos de la universidad, que podamos realizar las preguntas e inquietudes para que el doctor pueda absolverles. Entonces, le damos la más cordial bienvenida, doctor Daniel Muñoz Lazo, y podemos un poco conversar acerca de este tema que es muy interesante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Luisa. Saludar a la prestigiosa Universidad de San Martín de Porres, siempre a la vanguardia, especialmente también en momentos de pandemia, es importante a través de la virtualidad. Cuando hablamos y nos referimos al impuesto de alcabala, es importante primero hablar de qué es un impuesto, para poder entenderlo y poderlo comprender. En esta asociación que existe, en esta unión que establece, en este contrato social que establece Rousseau, los individuos le damos ciertas atribuciones al Estado. Otorgamos cierta parte de nuestras libertades al Estado. Ello, nos dice Rousseau entonces, lleva a la sociedad a su consolidación a través de una ficción que vamos a crear, de una ficción jurídica, que es el Estado. Partiendo de esa premisa, es que el Estado se va a tener que encargar, en sus 3 niveles de gobierno, de atender directamente las necesidades de carácter público que tenga la sociedad. Hablamos de un primer nivel de gobierno, un gobierno nacional. Hablamos de un segundo nivel con los gobiernos regionales. Y hablamos de un tercer nivel con los gobiernos provinciales, distritales y centros poblados. Estos 3 entonces son fundamentales cuando analizamos lo que significa el Estado y su participación y su relación con la sociedad. El Estado necesita de la sociedad y la sociedad también requiere del Estado. Entonces, se forma una relación perfecta entre ambos. Cuando hablamos de ello, entonces, también aparece un aspecto importante. Si este Estado va a desarrollar diversas actividades de índole urbano, actividades de asfaltado, actividades de seguridad, salud, educación, ¿de dónde saque el presupuesto? ¿De dónde saque el dinero para hacerlo? Es allí entonces donde aparece el tributo. Es ahí entonces donde aparece el impuesto. Este impuesto entonces se va a regir por el derecho público y se va a caracterizar principalmente por el pago que va a realizar el miembro de la sociedad, o la sociedad en su conjunto va a hacer este pago, este tributo, no a cambio directamente de una contraprestación directa o de una contraprestación determinada, ¿no? Como cuando hacemos una compra. Compramos algo e inmediatamente producto de esta transacción recibimos un bien. En este caso, la tributación directamente no recibe algo, pero sí indirectamente, ya que al aumentar el tesoro público, se busca invertirlo en diversas obras necesarias para la sociedad. Hablamos de obras, por ejemplo, intercambios viales para solucionar el tema del tránsito, hablamos de obras para mejorar los parques, hablamos de obras para mejorar las losas deportivas, etc. Entonces, este impuesto es fundamental. Y este impuesto y esta carga del impuesto, entonces va a ser pagada directamente por el contribuyente, por el ciudadano. Pero vamos a encontrar aquí que existen diversos tipos de impuestos que pagamos en nuestro día a día. Tenemos, por ejemplo, el IGB,
el impuesto general a las ventas. Tenemos de igual manera el impuesto a la renta. Y tenemos también impuestos que debemos pagar, como es el caso del impuesto predial. Cada año pagamos impuesto predial, pagamos arbitrios. Estos arbitrios incluyen limpieza pública, serenazgo. Tenemos que pagar. Pero también aparecen en esta amalgama, en este abanico de impuestos, un impuesto muy importante, que es el impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala. Este impuesto de alcabala lo que va a buscar directamente es regular, es un tributo que busca que sea pagado por la transferencia de un bien inmueble. Sabemos muy bien cuando vamos a la teoría de qué son los bienes inmuebles y qué son los bienes muebles. El Código Civil lo desarrolla ampliamente en su libro de reales. Establece entonces que el bien inmueble es aquel que va a estar arraigado al suelo. Hablamos de un terreno, hablamos de una casa, hablamos de un departamento. Porque la contraparte a este bien inmueble va a ser el bien mueble. Son dos caras de una misma moneda. El bien mueble es aquel que no está arraigado al suelo y puede trasladarse y puede movilizarse sin afectar su valor, sin afectar su sustancia, sin destruirse, sin deteriorarse. Por eso ponemos como ejemplo de un bien mueble un carro, por ejemplo. El carro puede trasladarse. Y este movimiento y esta movilidad no genera un detrimento sustancial del vehículo. No genera porque no está arraigado al suelo. Puede movilizarse directamente. Un bien mueble, este no va a estar sujeto a nuestro impuesto del cual estamos hablando hoy. El que va a estar sujeto al impuesto del día de hoy, que se llama impuesto de alcabala, es el bien inmueble. Este bien inmueble que se encuentra arraigado al suelo, este terreno, esta casa, este departamento, está sujeto al pago de un impuesto cuando se produce su transferencia. Cuando se produce su transferencia. Va a pasar de la persona A, esta propiedad va a pasar a la persona B. Esta transferencia del bien inmueble es lo que va a estar sujeto al pago del impuesto de alcabala. Para que se perfeccione la compra, para que se perfeccione la venta, es necesario este impuesto, este pago. De lo contrario, no vamos a poder perfeccionar esta transferencia de bien inmueble y su inscripción correspondiente que nos va a dar seguridad jurídica cuando ya esté inscrita en registros públicos. Este tributo, entonces, debe ser pagado por el comprador al momento de adquirir. Al momento que adquiere, entonces, que recibe a través de la transferencia del derecho de propiedad este bien inmueble, debe pagar este impuesto. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer referencia a este impuesto, pero vamos a hablar de algo que es muy importante y muchas veces no lo conocemos. Las figuras de la exoneración y la figura de la inafectación del impuesto. Dicho de otra manera, ¿en qué situaciones, en qué circunstancias no estamos obligados a pagar este impuesto? El análisis entonces debe partir primero por entender que este impuesto de alcabala le corresponde pagar al comprador. Vamos a encontrarlo también en algunas municipalidades, porque los encargados de cobrar este impuesto van a ser las municipalidades. Entonces, si yo hago esta transferencia, hago esta compra en la municipalidad de Caima, corresponderá el pago en la municipalidad de Caima. Si lo hago en la municipalidad de Yanaguara, en la jurisdicción de Yanaguara, corresponde a la municipalidad de Yanaguara.
Si lo hago en la jurisdicción del cercado, o el cercado no es un distrito, lo pagaré en el municipio provincial. Si hacemos referencia a esos aspectos. Para el cálculo de la alcabala, porque es un cálculo, vamos a sacarlo a través de una proporción. Para el cálculo de la alcabala, lo que hacemos primero es restarle al valor de la transferencia, lo que ha costado, le vamos a restar 10 UITs, la unidad impositiva tributaria. Vamos a restarle 10 UITs. Y a este resultado final que vamos a obtener producto de esta resta, del valor de transferencia con las 10 UITs, a este resultado vamos a sacarle el 3%. El 3%. Donde el valor de transferencia menos estas 10 UITs es el 100%, y vamos a sacar el 3%. A través de esta regla de 3 simple, vamos a obtener cuál es el monto que se debe pagar. Entonces va a ser el 3% del valor de la transferencia. No olvidar que este valor de transferencia previamente le hemos restado 10 UITs. Entonces, con ello, establecemos ya el cálculo del valor de transferencia y el valor del impuesto de alcabala que vamos a pagar. Este impuesto de alcabala es recaudado, es cobrado directamente por las municipalidades, como habíamos hecho mención. No por los gobiernos nacionales, no es una competencia de ellos. No por los gobiernos regionales, tampoco es una competencia de ellos. Es una competencia exclusivamente municipal. Exclusivamente municipal. Ahora, ¿qué sucede si no se paga este impuesto? No se puede formalizar la transferencia mediante una escritura pública, y posteriormente no podríamos formalizarla mediante su inscripción en el registro correspondiente, en SUNARP, en registros públicos. Entonces, existe la necesidad apremiante de hacer este pago del impuesto en la municipalidad correspondiente. Ahora, cuando hay excepciones, ¿qué es lo que vamos a tratar? O cuando hay una inafectación, se debe presentar ante la municipalidad para que emita la constancia, porque esta municipalidad también debe emitir la constancia de que efectivamente se encuentra exonerado o se encuentra inafecta. Ojo con ello. No es solamente el estar en los supuestos que vamos a estudiar ahora. No es solamente ir donde el notario, ir a registros y establecer, estoy en el supuesto, por eso no he hecho ningún pago. No, no, no. La municipalidad correspondiente deberá emitirnos esta constancia en la cual va a acreditar que efectivamente la persona Juan Pérez, respecto a la transferencia de bien que adquirió de Mario Chávez, no corresponde el pago del impuesto de alcabala por encontrarse inafecta o por encontrarse exonerado. Pero requerimos esa constancia. Dato muy importante, no es que solamente vamos a ir al notario y vamos a decir, estoy exonerado, estoy inafecto. Claro, puede ser que el derecho nos asista, que efectivamente nos corresponda, pero es importante establecer la constancia. La constancia. ¿Por qué? Una vez que hemos firmado esta minuta, recordemos esta minuta de privados que hemos hecho de la compra-venta, de la transferencia de esta propiedad, vamos a llevarlo al notario para que lo eleve escritura pública, que dé fe pública del acto realizado. Entonces, el notario va a solicitar para la firma de la escritura, requisito necesario, requisito indispensable para la firma de la escritura, el pago de la alcabala o, en su defecto, la constancia de que esté exonerado o esté inafecto del pago de la alcabala. Entonces, para pagar la alcabala, principalmente lo que se va a solicitar en la municipalidad lo que se nos va a solicitar es primero el DNI de quien va a realizar el pago, la copia simple de la minuta que hemos hecho de compra-venta y una copia simple del autovalúo en que se ha producido la transferencia. Por ejemplo, si lo hacemos este 2022, entonces vamos a requerir copia simple de la minuta, del DNI y del autovalúo del año 2022. Con esa documentación vamos a la municipalidad correspondiente, ojo, a la municipalidad donde se encuentre el bien.
muchas veces hay ciertas confusiones, ¿no? Creemos que es la municipalidad donde yo vivo, y no necesariamente donde yo vivo se encuentre el bien. Yo vivo en la municipalidad yo vivo en la jurisdicción de Socabaya, en el distrito de Socabaya, y el bien que he comprado se encuentra en Cerro Colorado. El bien que he comprado se encuentra en Hunter. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no es donde domicilia el comprador o donde domicilia el vendedor. Ese es a veces un error que muchas veces se comete. Lo compramos, buscamos el pago del impuesto y vamos a la municipalidad donde vive el comprador, o donde dice su DNI, o donde paga sus impuestos, ¿no? Habitualmente, como yo vivo en la jurisdicción de Socabaya, pago mis impuestos en Socabaya. Entonces pienso que debo pagar también ahí mi alcabala. No, no, no. Es donde se encuentre, la jurisdicción que se encuentre ese. Presentamos esa documentación e inmediatamente vamos a tener acceso a el pago, el comprobante de pago de la alcabala, y eso lo llevamos inmediatamente donde el notario, porque con ello se va a poder elevar esta minuta de escritura pública y posteriormente derivar los partes para que pueda pagarse, para que pueda inscribirse sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Pero aquí aparece un aspecto fundamental, que es algunas excepciones que se dan respecto a este pago. Claro, porque hasta aquí, hasta lo que hemos revisado hasta el momento, lo entendemos con bastante claridad. Es un impuesto que debemos pagarlo por la transferencia que lo va a pagar el comprador. Muy bien. Hasta ahí entonces tenemos claro que debemos pagar este impuesto cuando haya esta transferencia, cuando haya esta compra del bien. Sin embargo, existen determinados hechos o determinados supuestos jurídicos que nos va a permitir no hacer este pago y solamente llevar la constancia. Son dos figuras fundamentales: la figura de la inafectación y la figura de la exoneración. Estas dos figuras pueden establecerse, pueden plasmarse, y de esa manera podemos simplemente presentar la constancia y no hacer el pago. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Porque suenan similar, nos pueden llevar a confusión. Inafecto tiene como resultado final que no realice el pago, y exonerado tiene como resultado final que tampoco realizó el pago. Sin embargo, existe una diferencia entre ambos. Cuando hablamos de la inafectación, son aquellos supuestos, aquellos hechos donde la norma tributaria se encuentra fuera de su alcance. La norma tributaria entonces no llega, no asume, no establece, no está dentro de ese margen la norma tributaria, está fuera. Estos casos que a continuación vamos a mencionar, estos supuestos que vamos a mencionar, están fuera del ámbito de aplicación del impuesto. Están fuera del ámbito de aplicación de la norma tributaria. Inafecto. Mientras que cuando hablamos de una exoneración, el hecho, los supuestos o las circunstancias sí se encuentran dentro del ámbito de aplicación. Sí está dentro de la aplicación del impuesto, no está fuera como en la inafectación, está dentro. Pero es otro aspecto externo, pero es otra norma que impide que aparezca la obligación tributaria, que impide que se ejercite la obligación tributaria. Quizás otra ley, por ejemplo. Quizás otra ley. Muchas veces, por ejemplo, la ley del adulto mayor establece exoneraciones respecto a los impuestos, respecto al impuesto predial. Miren cómo una ley distinta, la ley del adulto mayor, puede tener injerencia en una ley tributaria. Entonces, no sería una inafectación, sería una exoneración. Vamos a exonerar en razón de la ley del adulto mayor el impuesto predial. El impuesto predial. Entonces, es importante ello para poder diferenciar la inafectación de la exoneración fundamental. Y vamos a analizar entonces qué circunstancias se encuentra inafecto el impuesto de alcabala. Existe
este impuesto, pero va a estar fuera de este margen, va a estar fuera de este dominio que vamos a establecer. Hablamos entonces y desarrollamos los supuestos. Los anticipos de legítima. Los anticipos de legítima. Claro, a través de esta figura jurídica se busca establecer la propiedad de uno de los herederos, por ejemplo, pero en vida. Vamos a dar este anticipo de legítima en vida. De la parte de la legítima, de este tercio de disposición, vamos a establecer la legítima. Y vamos a anticiparla, vamos a darlo antes, vamos a darlo en vida. Este acto que vamos a hacer del anticipo de legítima, un padre que le da a su hijo este anticipo de legítima, está totalmente inafecto del impuesto de alcabala. ¿Por qué está inafecto del impuesto de alcabala? Porque este anticipo de legítima no lleva una contraprestación económica. Lo que busca el impuesto, digámoslo de esta manera, es aprovechar la circunstancia de que las partes están estableciendo cantidades económicas, cantidades pecuniarias. Existe dinero entre los privados. Entonces el Estado busca aprovechar esa situación de que existe dinero entre las partes para cobrar su impuesto, para cobrar su impuesto. Por eso también vamos a ver más adelante que existe un impuesto vehicular cuando compramos un vehículo también. Entonces, el anticipo de legítima no establece, el anticipo de legítima está totalmente inafecto del impuesto de alcabala. Totalmente inafecto. Entonces, es el primer caso de inafectación. El segundo caso van a ser aquellos en los cuales se va a producir por causa de muerte, ¿no? Por causa de muerte, entonces, se ha establecido la alícuota entre los herederos, la parte que le corresponde a los herederos. Claro. Ante esta situación, cada uno de los herederos va a tener una alícuota, va a tener un derecho que le va a corresponder sobre la propiedad. Ha existido una transferencia. Claro, ha existido una transferencia. Porque ese derecho que le correspondía a Juan Pérez, que estaba en vida, ahora ese derecho de propiedad va a pasar a sus herederos, por ejemplo, sus 5 hijos. Va a pasar a sus 5 hijos. Cada uno de ellos va a tener una alícuota. Dividimos el 100% entre 5 y cada uno de ellos va a tener. Esta transferencia que se ha hecho, porque hay una transferencia de propiedad, también se encuentra inafecta. También se encuentra inafecta de este impuesto. Se encuentra fuera del alcance de este impuesto. Otro caso también es cuando se produce la resolución del contrato de transferencia que se produzca antes de la cancelación del precio. Claro, puede ser que este contrato se resuelve, que este contrato termina, que este contrato se cancela. Entonces también va a estar inafecto. También va a estar inafecto, porque se ha resuelto este contrato. Por alguna razón, no ha podido perfeccionarse entre las partes. Ha quedado resuelto. ¿Tengo que pagar igual un impuesto de alcabala? No, no lo tienes que pagar. Está inafecto, porque no se ha perfeccionado la transferencia. No se ha perfeccionado la transferencia. Y lo que busca exclusivamente este impuesto es que se le cobre a aquel comprador que efectivamente ha perfeccionado el acto, el contrato, la compraventa. Si no se realiza entonces esta compraventa, si no está este contrato o ha sido resuelto por las partes, entonces no hay un derecho, porque nos encontraríamos ante un caso de un abuso del derecho. Pese a que no se ha realizado, pese a que se ha resuelto este contrato, yo ya tengo la deuda en el municipio y tengo que pagarla, pese a que no se ha realizado esta transferencia. Entonces, establecemos directamente que se encuentra dentro de la figura de la inafectación directamente establecida. De igual manera, la transferencia que pueda producirse por los derechos sobre inmuebles, que no haya una transmisión de propiedad.
vamos a transferir los derechos sobre un inmueble. Cuando no exista transmisión de propiedad, está inafecto del pago del impuesto. Está inafecto, porque ¿qué es lo que hemos transmitido? Hemos transmitido solamente los derechos. Muchas veces se hace, por ejemplo, la compra-venta de derechos, especialmente entre los hermanos, ¿no? Yo te voy a vender mis derechos, pero esta venta de derechos sobre un inmueble, que no conlleva la transmisión de propiedad, no está sujeta, está inafecta al pago del impuesto de alcabala. Si lleva la transferencia de propiedad, allí sí hay el impuesto, hay el pago del impuesto. Pero si no conlleva la transferencia de este derecho de propiedad, está inafecta. De igual manera, aquellos hechos que son producto de una división, de una partición de la masa hereditaria. Claro. Producto del fallecimiento de Juan Pérez, hemos quedado sus 3 hijos, entonces tenemos que hacer la división. Tenemos que hacer la partición de la masa hereditaria. Y acá vamos a transferir a cada uno, le va a corresponder su parte, su alícuota, su derecho sobre la propiedad. Ello también se encuentra inafecto. También se encuentra inafecto del impuesto de alcabala. No tienen que pagarlo aquellos que son sucesores hereditarios. No tienen que pagarlo aquellos que han adquirido la propiedad de una masa hereditaria. No tienen que hacer este pago. De igual manera, cuando se produce la división o partición respecto de los gananciales, ¿no? Sabemos que cuando las personas contraen matrimonio, entendido el matrimonio en el Código Civil como institución, cuando contraen matrimonio, se produce la sociedad de gananciales, los bienes mancomunados. Pero claro, muchas veces, como propio hecho natural, se produce después el divorcio. Pero para poder llegar al divorcio, para celebrar este divorcio, primero tenemos que finiquitar algunos aspectos previos, como es el aspecto de la tenencia si hay hijos menores o mayores incapaces, y también tenemos que ver el tema de los bienes que hemos adquirido en esta sociedad de gananciales. ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué me corresponde a mí? Esta división, entonces, esta partición, entonces, de los gananciales, tampoco está inafecta del impuesto de alcabala. No se tiene que realizar el pago del impuesto de alcabala, porque está inafecta. Está inafecta. De igual manera, otro acto que se encuentra inafecto es el de los condóminos originarios. El de los condóminos originarios. ¿Qué son los condóminos originarios? Son 2 personas que han adquirido la propiedad en el mismo momento, en la misma situación. Cuando adquieren entonces el derecho de propiedad en el mismo momento, estamos hablando de condóminos. Claro, comparten y originarios porque ellos son los que empezaron, por ejemplo, con el bien, o los que han comprado un bien, o los que han prescrito un bien. La prescripción adquisitiva también es una figura permitida por el Código. Entonces, ambos hemos prescrito el bien a través de una prescripción adquisitiva. Entonces, cuando vayamos a la escritura, cuando vayamos a la inscripción, ambos nos encontramos con derechos sobre el bien. Somos condóminos originarios. Entonces, producto que somos condóminos originarios, nos encontramos inafectos. No sé, quizás uno de los condóminos va a trasladar, va a hacer la transferencia al otro condómino originario. A le va a hacer la transferencia a B. Entonces hablamos indudablemente de que están inafectos del impuesto. Están fuera del alcance de este impuesto, como habíamos dicho cuando hacíamos la diferenciación entre inafecto y exoneración. Entonces, estos aspectos principalmente se encuentran cuando hablamos de los condóminos originarios. Los condóminos originarios. ¿Y dónde se encuentra desarrollado todo este aspecto que estamos mencionando?
porque a veces la memoria es frágil y decimos, ¿dónde podemos recordar, dónde podemos encontrar estos supuestos de inafectación, o lo que se denomina en el derecho la base legal? Todo ello lo podemos encontrar en el texto único ordenado, también en el TUO, de la Ley de Tributación Municipal, en el artículo 27. Ahí encontramos todos estos supuestos en los cuales vamos a hablar de principalmente una inafectación del impuesto. Sin embargo, también vamos a encontrar otra figura, que es la exoneración. Como habíamos mencionado, en la exoneración tampoco hay la obligación de pagar este impuesto, sí se encuentra dentro de todos los cánones del impuesto, pero por otra ley está exonerado. Y la figura de la exoneración, entonces, del impuesto al cabal, se le da, por ejemplo, cuando hay la compra directamente con una constructora, por tratarse de la primera venta. Entonces, cuando hay una compra directa con una constructora, ojo, hablamos de la constructora porque es la primera venta, la venta directa que se está haciendo, estamos hablando entonces de que se encuentra exonerado. Entonces, ¿está obligado aquel que hace una compra directamente con una constructora de este pago? No, porque se encuentra dentro del supuesto de la exoneración. Entonces, tenemos estas dos figuras que es importante conocerlas, porque muchas veces hay muchos casos que se establece que desconocemos, sabemos que tenemos que pagar el impuesto de cabal, pero quizás desconocemos que estamos inafectos, desconocemos que estamos exonerados. Y el notario nos pide, el abogado nos pide que hagamos el pago. Nosotros vamos a la municipalidad y lamentablemente sucede en algunas municipalidades que te cobran. No hacen el análisis del caso, no revisan, a ver, está en un supuesto de exoneración, está en un supuesto de inafectación. Muchas veces no se revisa. Simplemente viene la persona y dice, quiero pagar mi alcabal, aquí están mis papeles. La municipalidad recibe sus papeles, hace el cobro y hasta la persona se va con su comprobante de pago de que ha pagado el alcabal. Y esta persona no sabe o desconoce que quizás se encuentra bajo la figura de la inafectación y de la exoneración. ¿Y qué sucede? Si ya hemos hecho el pago? También nos ponemos en esa circunstancia, ¿no? Ya hice el pago y recién después tomo conocimiento de que al ser una masa hereditaria estaba inafecta, al ser una compra directamente con una constructora estaba exonerada, que al ser un condominio originario también me encontraba en la figura de estar inafecto, al ser un anticipo de legítimo estaba inafecto, pero ya pagué. Y hemos visto que no es una cifra pequeña. ¿Qué debo hacer? Entonces hay que solicitar la devolución o también la compensación de este pago indebido que hemos hecho a la entidad municipal, porque también la entidad municipal no va a quedarse con un dinero que no le corresponde, porque ha existido un pago indebido que no le correspondía pagar al contribuyente. Entonces, este pago indebido que ha realizado el contribuyente, tiene que devolverse. Sin embargo, muchas veces sucede que algunas municipalidades no establecen la devolución de este dinero, sino establece la compensación. ¿Qué significa la compensación? Cuando nos establecen muchas municipalidades, mire, no te voy a devolver los 5,000 soles, los 3,000 soles, pero voy a compensar. Entonces, la municipalidad va a sacar una resolución. Y en esta resolución va a establecer un crédito a favor del contribuyente, a favor del que pagó. Entonces, vas a tener estos 3,500 soles a tu favor, para que puedas utilizarlos cuando sea necesario un pago, obviamente, frente a la municipalidad. Por ejemplo, llega el año y hay que pagar el impuesto predial y hay que pagar los arbitrios municipales. Muy bien, usted ya no tiene que pagar. Utilicemos su
el pago a su favor, el crédito a su favor que usted tiene. Utilicemos y empezamos a restar de ello. No es como una tarjeta, digamos, es como una tarjeta que vamos a tener. Pusieron una multa al bien, por ejemplo, producto de una construcción, no había la licencia, quizás, y pusieron una multa al bien. O quizás se construyó mal, se tomó parte de la vereda, a veces en las construcciones. Entonces, para que la persona no pague, vamos a utilizar este dinero que tenemos. Entonces, cada vez que haga este pago, la persona presenta su resolución. Yo tengo 3.000 soles a mi favor, páguese con esto. Se resta 500 soles. Le queda 2.500. Muy bien. Va a haber otro pago. Le quedan 1.500. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Así sucesivamente se van a hacer los pagos. Así sucesivamente se va a quitar esta cantidad, se va a compensar. Por eso las municipalidades establecen, ¿no? No una devolución, sino una compensación. Respecto a pagos, respecto a impuestos, respecto a arbitrios, respecto a multas u otros pagos que puedan darse a razón de que tiene el contribuyente este saldo a su favor. Muchas veces lo más conveniente con fines de rapidez y celeridad es esta compensación, porque pedir la devolución económica muchas veces toma mucho dinero, mucho tiempo por parte de las entidades municipales. Mientras que la compensación, con esta resolución, puede demorar de 1 a 2 semanas. Mientras que la devolución, muchas veces he visto casos que ha llegado a 3, 4, 5, 6 meses. Y claro, lo que busca el contribuyente, lo que busca es rapidez, es celeridad y solucionar ese inconveniente o solucionar ese problema que se ha dado, darle una solución rápida. Entonces, se ve como la figura de la compensación una figura mayormente utilizada, una figura muy común cuando hablamos de este pago indebido, por ejemplo, del impuesto de alcabarra. Claro, ahí de todas maneras es importante establecer que debe existir un cambio en la legislación respecto a que principalmente se debería obrar con mayor celeridad por la devolución económica, ¿no? Más que por la compensación, yo quiero la devolución, porque yo no he pagado por partes ni al cabal. Yo lo he pagado al contado, directamente. Entonces, lo lógico, lo racional es que también me lo devuelva al contado y directamente. Sin embargo, se dan situaciones donde no es así, donde directamente se hace esta compensación del impuesto. Se va compensando con otros pagos que puedan realizarse. Entonces, vemos cómo estas transferencias de propiedad, estas transferencias de bienes inmuebles, se encuentran sujetas a estas figuras, se encuentran sujetas a la inafectación, se encuentran sujetas a la exoneración y tenemos que conocerlas. Tenemos que saberlas para de esa manera evitar hacer un pago indebido. Pero aún así, cuando se hace un pago indebido, también podemos solicitar la devolución o también muchas veces la compensación que se va a hacer de este pago que se ha realizado. Entonces, es importante conocer estos puestos, conocer estas situaciones, porque de esa manera nos permite tener un mayor conocimiento y poder evitar hacer estos pagos indebidos que muchas veces pueden presentarse. Muy bien, entonces ese es el tema que queríamos desarrollar el día de hoy, porque ya el tiempo nos está ganando, pero porque siempre hay dudas, siempre hay preguntas, siempre hay consultas. Entonces estoy seguro que Luisa tiene ahí un par de preguntas que es importante absolverlas para que no quede un poco en la duda, para que no quede un poco ahí en la tinta y poderlas verlas y analizarlas. Por mi parte, eso ha sido todo. Me quedo presto a las preguntas. Gracias. Doctor, definitivamente la exposición y la ponencia que usted tuvo, como bien lo señala usted, hay algunas preguntas que nos han hecho llegar las personas que están mirando precisamente este tema, ¿no? Que es muy interesante. Como usted bien lo señalaba, todos debemos de conocer cuándo estamos exonerados y cuándo también hay esta inafectación.
Usted nos hablaba acerca de la compra y venta de un automóvil. ¿También en ese caso se puede dar esa exoneración o inafectación? Muchas gracias, Luisa. Cuando hablamos de el impuesto vehicular, estamos hablando de otro impuesto, ya no es una alcabala, no está sujeto a una exoneración o a una inafectación. Y tampoco se establece para el adulto mayor, ojo, tampoco. Lo que es los impuestos sobre transferencia o sobre el impuesto predial, por ejemplo, el adulto mayor tiene muchos beneficios. O los casos que hemos visto de inafectación o exoneración llegan solamente a los bienes inmuebles, pero no a los bienes muebles. ¿Y por qué se da ello principalmente? Y es importante que el legislador analice la situación, porque parte de la premisa de que un bien inmueble es para vivir, es el hogar, es donde está la familia. Entonces dice, voy a darte algunos hechos de exoneración o inafectación. Pero parte de la premisa de que un vehículo, un carro, es una comodidad, es un lujo que te estás dando. Por eso no tenemos casos de inafectación o exoneración respecto al impuesto vehicular. Pero es importante que el legislador analice eso, Luisa, porque puede haber casos de que ese carro es utilizado por la persona para hacer taxi, por ejemplo, o por una necesidad apremiante. Entonces creo que también sería importante poder establecer algunos supuestos para ello. Y si fuera como usted dice, que lo utiliza para hacer taxi. Claro, no tiene esa exoneración, no lo contiene y debería tenerlo, ¿no? Ese es un cambio que debe establecer el legislador porque no todos podemos ver un vehículo como un lujo en nuestra actividad económica, ¿no? Es cierto. Doctor, también nos dice, nos presentan un caso, ¿no? Nos dicen si, por ejemplo, el gobierno regional quiere comprar el inmueble de una persona por diversas razones, ¿también paga el gobierno regional este impuesto de alcabala? Muy bien. A través, por ejemplo, de los gobiernos regionales o a través de la figura de la expropiación, muchas veces vemos que los gobiernos municipales, por ejemplo, expropian un bien, ellos también están fuera del alcance. ¿Por qué? Porque es el propio Estado el que está presente. Entonces, el Estado no puede cobrarle al propio Estado en esta figura jurídica. Entonces, se encuentra fuera del marco, se encuentra fuera de este pago que pudiera realizarse. Porque lo que busca el impuesto de alcabala principalmente es gravar particular, al privado que, producto de algún hecho de su trabajo, por ejemplo, tiene dinero y va a comprar un bien. Entonces, como el privado tiene dinero y el Estado necesita dinero, requiere dinero para las obras que realiza Luisa, saca un impuesto, saque este 3% y con ello hace el cobro de la alcabala del privado. El privado, el comprador, entonces tiene que hacer un pequeño gasto más para esta transferencia, para perfeccionar la escritura pública y la inscripción en registro. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y también nos dicen cuánto dura el trámite de solicitar esta exoneración, ¿no? Y si nos podría repetir, dice, cuáles son los requisitos. Claro que sí, claro que sí. Cuando hablamos entonces de este proceso, tenemos que entender primero que llevamos nuestro DNI o el carnet de extranjería, también es completamente válido. El extranjero también puede hacer una transferencia de propiedad y comprar. Nuestro DNI, nuestra copia simple de la minuta, hemos hecho una minuta de compra-venta, y la copia simple del autovalúo. Eso lo obtenemos en la municipalidad, ojo, donde se encuentre el bien. Con esos documentos vamos y hacemos el pago de nuestro impuesto de alcabala. Y si estamos exonerados, presentamos una solicitud simple, estableciendo que nos encontramos sin afectos o nos encontramos exonerados a razón de anticipo de legítima, a razón de ser condóminos originarios. Con esta solicitud, sin hacer ningún tipo de pago, lo presentamos por mesa de pagos. Varía en las municipalidades, pero casi siempre se establecen de 7 a 15 días para que se establezca esta constancia de inafectación o exoneración. ¿Por qué? Porque debe ser revisado por la entidad municipal. Está sujeto a revisión fundamentalmente de 2 áreas: asesoría jurídica y el área de tributación y rentas de la entidad municipal. Con esa constancia, Luisa, la llevamos directamente ante el notario de que estamos inafectos o exonerados. Muchas gracias, doctor. Y este trámite, doctor, también se puede hacer, me imagino que con lo que nos ha explicado usted, es presencial, pero no parece que sea virtual, ¿no?
Podríamos también establecerlo a través de mesa de partes virtual, ya que no tenemos que hacer un pago. Al no tener que hacer un pago, podemos presentar nuestra solicitud y lo entregamos directamente. Pero ahora bien, cuando ya las municipalidades te piden, algunas municipalidades cobran por las constancias, por ejemplo, 10 soles, por ejemplo, la constancia. Cuando ya hay un cobro, ya no puedo utilizar la mesa de partes virtual, porque me van a pedir que anexe el pago de caja. Tendríamos que ir a pagar primero a caja presencialmente y después de eso escanear los documentos y mandarlo por mesa de partes virtual, ¿no? Queda decirlo también del contribuyente. Muy bien, nuevamente agradecemos, doctor, su participación. Estoy segura que muy pronto también lo volveremos a invitar para que pueda absorber las inquietudes y de repente en el transcurso de estos días también surgen algunas y bueno, ya se las haremos llegar. Ojalá que nos pueda contestar también, doctor. De esta manera estamos concluyendo nuestro consultorio jurídico. Nuevamente reiteramos las gracias al doctor Daniel Muñoz Lazo por su participación, excelente docente de la Universidad de San Martín de Porres. Ya me imagino que sus estudiantes deben estar muy alegres porque la explicación que usted nos ha dado el día de hoy ha sido maravillosa y sobre todo muy clara y precisa. Agradecemos también, recuerden que nosotros organizamos este consultorio jurídico gracias a la Oficina de Proyección y a la Escuela Profesional de Derecho. Invitamos a todos para que nos puedan acompañar el siguiente viernes con otro tema a las 4 de la tarde. Así de interesante y de clara serán las explicaciones. Muchas gracias, doctor, y lo esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a la Universidad de San Martín de Porres. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, doctor. Hasta luego.